Las lágrimas corren por las mejillas de un noble hombre, quien estupefacto mira una escena que le conmueve en gran manera. Un joven tocando el viejo piano de esa casa estremece y quebranta al más duro de los corazones con sus melódicas composiciones que él mismo creó. El hombre llorando es su padre, quien sabe que este joven, su hijo, ha sido bendecido con un gran don, un don que sin dudas le fue regalado desde el mismo cielo, un don que simplemente no podía ser ignorado. Desde pequeño, este joven ya mostraba señales de un talento sin límites, pues de la nada, este comenzó a cantar con una voz tierna y melodiosa, y lo hacía a todo momento, lo que causaba una gran admiración en los que le escuchaban. Este joven creció y para sus 13 años ya tocaba varios instrumentos musicales, tales como la guitarra, percusiones, entre otros, pero el instrumento que más le apasionaba tocar era el piano, y todo esto lo aprendió ante el asombro de los propios músicos de la iglesia a la cual se congregaba, músicos que, vencidos por la terquedad de este niño, comenzaron a enseñarle a tocar, quedando impactados al ver cómo este niño en menos de un año ya podía tocar junto a ellos, incluso mejor que algunos integrantes de ese grupo de adoración. No pasó mucho tiempo para que este joven se convirtiera en un músico principal de alabanza, y así fue. A sus 15 años no solo tocaba en los principales cultos, sino que era ya el músico líder, pues aparte de ese gran don para la música, también poseía una semblanza y madurez que muchos adultos nunca alcanzan a desarrollar. Fue por ello que la gente, no solo de esa iglesia, sino de toda la comunidad, le comenzó a tener un respeto enorme, pues este joven era un ejemplo para la juventud de la zona. Pasaron años y el padre, al ver el don que su hijo poseía, le alegró mucho y como pudo, le envió a tomar clases de música, pero en esta escuela le dijeron que ellos no tenían ya nada que enseñarle. Al contrario, ellos habían aprendido bastante de este joven. A la edad de 20 años, este joven se despedía de toda la iglesia, pues su padre había conseguido un trabajo muy remunerado en la gran ciudad, y después de haberse despedido y dar gracias por todo, el joven junto con su familia dejaron su querido pueblo para irse a una ciudad más grande y desconocida para ellos. Mucha gente del pueblo lloró la partida de esa familia en aquel día. No pasó mucho tiempo para que esta familia encontrara una iglesia en la cual pudiesen adorar a su Dios. Era una iglesia mucho más grande y moderna que la que asistían en su pueblo. Todo era gigantesco dentro de esta iglesia, así como gigantesco era el número de fieles que cada domingo abarrotaban el servicio de oración, por lo que esta familia estaba impactada desde el primer domingo que asistieron, y asombrados decidieron que esa sería la iglesia a la cual asistirían. Pasadas las semanas y los meses, esta familia estaba muy contenta con esta iglesia. No así el joven, que solo pensaba en tocar, pero no había tenido la oportunidad de mostrar su talento, pues en esa iglesia habían demasiados músicos y nadie cedería su puesto a un joven desconocido para ellos. Fueron varias las ocasiones donde este joven fue rechazado para poder tocar allí, alegando el músico principal que todo el grupo de alabanza ya estaba completo y sobre todo que ya existía una larga fila de ansiosos músicos aspirantes para poder tocar allí, esperando una oportunidad de ser músicos para el servicio de alabanza. El joven estaba algo decepcionado y solo iba ya a esta iglesia para no hacer sentir mal a sus padres, pero un domingo todo cambió. Al acabar el servicio, el pastor principal de la iglesia abrió un nuevo tiempo para dar gracias. Esto se podía hacer de palabra o con un canto. Para esto, tenías que pasar al frente ante toda la muchedumbre. Esto gustó entre los congregantes, pues todos tenían mucho de qué dar gracias, pero era tanta la gente que quería participar que el joven perdió la esperanza, pero se sorprendió cuando el pastor le señalaba para que él diera gracias. El joven pidió que le dejasen tocar una alabanza en el piano para dar gracias, cosa que muy a fuerzas el músico principal accedió, pues el pastor ordenó que se lo prestaran, y fue allí cuando toda la iglesia quedó sorprendida, cuando el joven comenzó a tocar una melodía que de inmediato cimbró los corazones de todos los presentes, tanto así que la gente lloraba. El pastor no podía tampoco parar de llorar. El joven seguía tocando y cantando esa hermosa melodía que parecía haber sido compuesta
por los mismos ángeles del cielo. Esta alabanza recorría todo el lugar y llegaba a todos los oídos como una fresca y suave brisa, por lo que el pastor le dijo al joven que no parara de tocarla, y así estuvo tocando esa melodía por más de 2 horas. Llegó un momento en el que el joven paró, pues se asustó cuando miró a cientos de los asistentes irse al piso llorando sin parar. Parecían estar arrepentidos de algo, como que esta canción les puso frente a frente ante la presencia de su Creador divino, y todos sus pecados salieron de ellos. En sí, parecían estarse purificando ante algo tan sagrado presente allí. Sin dudas, este joven sintió como algo muy poderoso caminaba en medio de ellos, una presencia tan fuerte que hacía temblar el lugar. Al final, la iglesia se vació. Después de ese servicio, nada sería lo mismo, y el pastor no dejó ir a este joven, sino que le invitó a su casa para poder platicar acerca de lo ocurrido. El joven aceptó gustoso, y ese día convivió en casa del pastor junto a la familia de este. Esto causó gran revuelo, y el líder de los músicos mostró un enojo hacia este joven, pues nunca el pastor le había invitado a su casa. Este era un privilegio, y sobre todo, nunca ningún músico de esa iglesia había hecho sentir algo así a la Gray. Un sentimiento de envidia había entrado en el músico principal. El pastor no solo invitó a este joven a comer, sino que también le invitó para que se uniera al grupo de alabanza, y él aceptó de inmediato y gustoso, por lo que el siguiente domingo este joven fue presentado ante toda la muchedumbre en la iglesia como músico oficial del grupo de alabanza, ante el enojo y envidia del músico principal. Así pasaron varios meses. Cada domingo este joven hacía llorar a la Gray con sus melodías, las cuales él decía las escuchaba en sueños y después las escribía, y siempre manifestó que estas melodías eran inspiración de Dios y que él solamente era un instrumento. Fue un tiempo en el que esta iglesia enorme se hizo más famosa. Pronto se tuvieron que hacer otros servicios para poder cubrir a toda la gente que llegaba en grandes cantidades, solo para poder sentir el poder de esas alabanzas. Como todo músico, uno de los sueños es grabar un disco, y ese era el sueño del músico principal, quien a toda costa quería ser famoso, pero este solo pensaba para sí. Era un egoísta que solo le importaba él mismo. En cambio, el joven solo quería seguir tocando para sentir de nuevo ese poder que bajaba de lo alto. Un día, el músico principal estalló en ira, pues una disquera muy reconocida se enteró del talento de este joven y llegó a esta iglesia para ofrecerle un contrato, pero este joven de inmediato dijo que no, pues su música era gratis, ya que Dios nunca le había cobrado a él por darle esa inspiración, así que de igual manera él nunca cobraría por tocar esas canciones. El agente de la disquera quedó en shock y ante la negativa se tuvo que retirar. Al estarse yendo, el agente de esta disquera fue increpado por el músico principal, quien le dijo que él podía tocar esas melodías y grabar con ellos, así que a escondidas, este le llevó donde estaban los instrumentos y tocó esas melodías, seduciendo al promotor de la disquera, quien le dijo que le daría la oportunidad. Pasaron los meses y de pronto el músico principal comenzó a faltar bastante a la iglesia, así que el pastor fue a su casa y para su sorpresa, este le dijo que ya no podría ir a la iglesia a tocar, pues saldría de gira con su nuevo grupo musical. Esto impresionó al pastor, quien trató de exhortarlo, pero fue inútil, pues este músico le cerró la puerta al pastor literalmente en sus narices. Un día este joven músico, al estar manejando, comenzó a escuchar algo por la radio que le dejó helado. Su corazón casi explotaba al escuchar una melodía muy conocida para él. Era una de las melodías que Dios le había dado, y esta la cantaba un nuevo artista cristiano, quien al parecer gozaba ya de una fama que iba creciendo rápidamente. Era ni más ni menos que el ex músico principal, quien descaradamente le había robado no solo una, sino todas las melodías que este joven tocaba en la iglesia, inspirado por Dios.
El pastor junto con los músicos se enteraron de esto y no tardó mucho tiempo para que este nuevo artista cristiano saliera en la televisión, y allí se pudo ver cómo este conseguía cada vez más fama y dinero, diciendo descaradamente que solo tocaba para Dios, y cada vez eran más las locaciones abarrotadas de gente para poder ver a este artista cristiano y verle tocar. El joven se puso triste, le dio coraje, pues esas melodías eran exclusivas para adorar a Dios sin ningún lucro, pero después de un rato, este decidió dejar todo en las manos de Dios y siguió con su vida. Al paso de varios meses, todo había cambiado. El ex músico principal era ya muy famoso. Miles de personas lloraban en sus conciertos debido a la belleza de sus melodías, las cuales este se adjudicaba como inspiración propia. Como un total ídolo de multitudes, este hombre se llenaba también de poder y dinero, y no había iglesia que se resistiera a sus encantos. Pero un día, este mega artista cristiano llegó a dar un concierto a la ciudad, donde estaba la iglesia a la cual asistía, y en el hotel más lujoso de toda la ciudad fue increpado por el pastor junto al joven, que ahora ya era el músico principal, para exhortarle del mal uso que le estaba dando a esas alabanzas, pero estos fueron echados a golpes fuera del hotel por los guardias de seguridad de este hombre. Fueron echados fuera del hotel de lujo en el que éste se hospedaba. Allí, desde la calle, el pastor, inspirado por Dios, le dijo: «Nos limpiamos ante ti el polvo de nuestros pies, ahora estás solo ante el juicio de Dios». Después de decir esto, el pastor junto al joven se marcharon del lugar. Sin duda, se podía sentir que una especie de ira había sido suelta desde los cielos. Esta historia continúa en la segunda parte.